En el lanzamiento vertical y caída libre, tener en cuenta las nociones que se publican en el libro de la PREMSH. Aquí en estos videos se hace un resumen como para tomar en cuenta antes de resolver los problemas. Por ejemplo, en este tipo de movimiento, ya sea hacia arriba o hacia abajo, la aceleración de la gravedad se va a considerar como 10 metros entre segundo al cuadrado. Si se dijera que usen 9,8 metros entre segundo al cuadrado, entonces tenemos que hacerle caso a esta nota. Cuando el proyectil alcanza la altura máxima, su velocidad instantánea será 0. Si un proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba del piso con cierta velocidad, caerá al piso con la misma velocidad. En este caso, el tiempo de subida siempre es igual al tiempo de bajada. Tener en cuenta que en una caída libre la velocidad inicial del proyectil es 0. Hay que memorizarse las ecuaciones escalares y vectoriales que ya se han visto en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Son las mismas ecuaciones, solamente que aquí ha variado la aceleración A por la aceleración G, que en este caso es la aceleración de la gravedad. Cuando usamos ecuaciones escalares, cuando se usa signo más y cuando se usa signo menos para la aceleración de la gravedad. Signo más cuando el cuerpo está de bajada y signo menos cuando el cuerpo está de subida. Tener en cuenta las ecuaciones vectoriales. Se usan estas ecuaciones cuando el proyectil sube y baja. En este caso hay que tener en cuenta la ley de los vectores. En las ecuaciones vectoriales, la única magnitud escalar es el tiempo. Toda magnitud escalar siempre es positiva, el tiempo siempre es positivo. Y las magnitudes vectoriales pueden aparecer en estas fórmulas con signo más o con signo menos. Recordar la ley de signos. En la gráfica aparecen vectores. Si el vector velocidad es hacia arriba, entonces se le pone signo más. Si el vector velocidad es un vector hacia abajo, entonces se le pone signo menos. Igualmente para la altura, si es un vector hacia arriba se le pone signo más y si es un vector hacia abajo se le pone signo menos. La aceleración de la gravedad siempre va a ser un vector hacia abajo. Entonces, en todas las ecuaciones vectoriales, la aceleración de la gravedad aparece con signo menos. Movimiento compuesto, movimiento parabólico. El movimiento compuesto es aquel movimiento que una partícula experimenta debido a la superposición de varios movimientos sencillos. En este tipo de movimiento, considerar el principio de independencia. Si un móvil posee un movimiento compuesto, cada movimiento componente se realiza como si los demás no existieran. De manera aislada, aplicamos las ecuaciones respectivas. El movimiento parabólico es un movimiento compuesto. Se va a considerar el MRV en el eje Y el MRU en el eje X. El proyectil es lanzado con una velocidad inicial v sub 0 formando un ángulo θ con la horizontal. Se descompone esta velocidad en el eje X y en el eje Y se obtienen sus componentes. Para el movimiento horizontal en el eje X se va a aplicar el triangulito. La longitud máxima horizontal se calcula entonces multiplicando la velocidad horizontal por el tiempo de vuelo. Para el movimiento vertical, es decir, el movimiento en el eje Y, se considera la aceleración de la gravedad 9,8 metros entre segundo al cuadrado o 10 metros entre segundo al cuadrado, según lo que indique el problema. Considerar las mismas ecuaciones de lanzamiento vertical y caída libre, que ya se ha explicado en la teoría. Para hallar el ángulo de lanzamiento, aplicar tangente de θ es igual a 4 veces la altura máxima dividido entre el desplazamiento horizontal máximo, que sería L máximo. Para hallar la velocidad total en cualquier punto de la trayectoria, se aplica Pitágoras.
la velocidad total es igual a la raíz cuadrada de la velocidad horizontal elevado al cuadrado más la velocidad vertical elevado al cuadrado. La velocidad horizontal se va a considerar siempre constante. En cambio, la velocidad vertical es variable. En el eje Y vamos a tener que la velocidad cambia con el desplazamiento del proyectil. En el punto más alto de la trayectoria, en un movimiento parabólico, la velocidad total no es cero. La velocidad total, si es que usamos Pitágoras, la vamos a encontrar que es igual a la velocidad horizontal. Problema número 1 de lanzamiento vertical. Hacemos la gráfica según lo que indica el problema. En el punto A, el proyectil es lanzado verticalmente hacia arriba, pasa por el punto medio de toda su trayectoria con una velocidad v. Y si alcanza su máxima altura en el punto C, su velocidad final sería 0. Como el punto B es el punto medio, se nota ahí en la gráfica, entonces la altura máxima la dividimos en 2. Desde A hasta B tendremos altura máxima entre 2 y desde B hasta C también altura máxima entre 2. Considerando la aceleración de la gravedad G, en el tramo BC tenemos como datos que la velocidad inicial es v, la velocidad final es 0. La altura en el tramo BC va a ser igual a la altura máxima dividido entre 2. Como el proyectil está de subida, desacelera. Entonces, para la aceleración de la gravedad utilizamos signo menos en la ecuación escalar. Usamos la segunda ley escalar, la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura. Reemplazamos datos, la velocidad final es 0, la velocidad inicial sería v, queda elevado al cuadrado, menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura máxima dividido entre 2. Simplificamos el número 2 en el numerador y en el denominador. Y ahora nos queda en la ecuación que la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura máxima es igual a v al cuadrado. Despejamos, la altura máxima va a ser igual a v cuadrado dividido entre la aceleración de la gravedad que es g. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 2 de caída libre. Este problema nos va a enseñar cómo se debe calcular la aceleración de la gravedad en cualquier parte del planeta. Basta consultar un cuerpo de una altura considerable y tener un cronómetro para medir el tiempo que demora en caer. En este problema, el cuerpo es soltado desde una altura de 4 metros, su velocidad inicial entonces sería 0. Consideramos la aceleración de la gravedad g. El tiempo que demora en caer es de 1 segundo. Entonces trabajamos en el tramo AB. Tenemos como dato la velocidad inicial igual a 0. El tiempo es de 1 segundo. La altura 4 metros. Son datos que estamos tomando del problema. Y como el cuerpo está en bajada, la aceleración de la gravedad se va a poner signo más en la ecuación escalar que se va a utilizar. En este caso usamos la tercera ley escalar. La altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, simplificamos y nos va a quedar una ecuación más sencilla. Reemplazando datos, la altura es igual a 4. Esto va a ser igual a la aceleración de la gravedad g dividido entre 2 por el tiempo que es 1 elevado al cuadrado. El número 2 pasa a multiplicar al número 4 y obtenemos que la aceleración de la gravedad en este problema es de 8 metros entre segundo al cuadrado. La clave entonces sería la alternativa B.
Problema número 4 de caída libre. Según los datos del problema, hacemos la gráfica. En el punto A, el cuerpo es soltado desde una altura h, una velocidad inicial 0. Cuando le faltaba 0,4 segundos para impactar con el suelo, su velocidad en el punto B es igual a 36 metros en 3 segundos. Entonces aquí trabajamos igual que en el MRV, primero en el tramo que tiene mayor cantidad de datos. Consideramos la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado y primero trabajamos en el tramo AB, donde hay mayor cantidad de datos. Vamos a hallar primero el tiempo que demora el proyectil en ir desde el punto A hasta el punto B. En el tramo AB, entonces, apuntamos nuestros datos para saber qué ecuación utilizar. La velocidad inicial es 0, la velocidad final es 36 metros entre segundo. Vamos a calcular el tiempo desde A hasta B. Como el cuerpo está de caída, acelera, entonces consideramos signo positivo para la aceleración de la gravedad. Utilizamos la primera ley escalar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Simplificamos, como la velocidad inicial es 0, reemplazamos datos. La velocidad final es 36, esto va a ser igual a 10, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo desde el punto A hasta el punto B. El 10 baja a dividir al otro miembro de la ecuación y tenemos que el tiempo desde A hasta B es 3,6 segundos. Si sumamos el tiempo desde A hasta B, que es 3,6 segundos, más 0,4 segundos, nos da el tiempo de caída. El tiempo desde el punto A hasta el punto C sería 4 segundos. Teniendo en cuenta este dato, en el tramo AC tenemos que la velocidad inicial sería 0, el tiempo desde A hasta C sería 4 segundos y vamos a hallar finalmente la altura desde donde fue soltado el cuerpo, que en este caso sería H mayúscula. Nuevamente, como el cuerpo está de bajada, acelera, la aceleración de la gravedad la vamos a considerar con signo positivo. Usamos la tercera ley escalar. La altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Simplificamos, como la velocidad inicial es 0, reemplazamos los datos, nos queda que h mayúscula es igual a 10 dividido entre 2 por 4 elevado al cuadrado. Operando 10 entre 2 nos va a dar 5 y 5 por 4 al cuadrado, que sería 16, eso nos da 80. Entonces, la altura para este problema sería 80 metros. La clave sería la alternativa E. Problema número 5 de caída libre. Según los datos del problema, hacemos la gráfica. Un cuerpo soltado desde el punto A, desde una altura h, entonces su velocidad inicial sería 0. Cuando le faltaban 2 segundos para impactar con el suelo, este cuerpo recorre una altura de 40 metros. Considerando la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado, vamos a hallar primero la velocidad en el punto B. Trabajamos en el tramo BC. Apuntando los datos que nos da el problema, la velocidad inicial sería la velocidad en el punto B. El tiempo desde B hasta C es igual a 2 segundos. La altura desde B hasta C sería 40 metros. Y como el cuerpo está de bajada, vamos a considerar la aceleración de la gravedad con signo positivo. Usamos la tercera ley escalar. La altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo más la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Reemplazando datos, la altura es igual a 40. Esto es igual a la velocidad en el punto B multiplicado por 2 más 10 dividido entre 2 por el tiempo, que es 2 elevado al cuadrado. Operando, nos queda en la ecuación 40 es igual a la velocidad que hay en el punto B multiplicado por 2 más 20. De aquí se deduce que la velocidad en el punto B es igual a 10 metros entre segundo.
Reemplazando en la gráfica, vamos a tener que la velocidad en el punto B es 10 metros entre segundo. Ahora trabajamos en el tramo AB, la altura sería h menos 40. Apuntamos nuestros datos para saber qué ecuación utilizar. En el tramo AB la velocidad inicial sería 0, la velocidad final sería la velocidad en el punto B, que es 10 metros entre segundo. Es lo que hemos hallado en la ecuación anterior. La altura desde el punto A hasta el punto B se considera en este caso como h menos 40. Nuevamente, como el cuerpo está de bajada, se considera la aceleración de la gravedad con signo positivo. Usamos la segunda ley escalar. La velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por la altura desde el punto A hasta el punto B. Simplificamos, como la velocidad inicial es 0, y reemplazando datos vamos a tener 10 elevado al cuadrado es igual a 2 multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 10 por h menos 40. Operando, en el primer miembro tenemos 100, esto va a ser igual a 20 por h menos 40. El 20 baja a dividir al primer miembro y nos queda 5 es igual a h menos 40. Despejando, h va a ser igual a 45 metros. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 9 de lanzamiento vertical y caída libre. Desde el borde de la azotea de un edificio se lanza una moneda verticalmente hacia arriba. La moneda sube y baja, entonces en este caso se recomienda usar una ecuación vectorial. Baja impactando con el pie del edificio. Vamos a hallar el tiempo de vuelo considerando la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado. El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. La velocidad inicial es 30 metros entre segundo. El punto de partida, que estaría en la azotea del edificio, nos va a permitir calcular el signo de la altura, que es 80 metros. La altura es un vector trazado desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces tenemos un vector hacia abajo. En la ecuación vectorial llevaría signo negativo. Usamos una ecuación vectorial en toda la trayectoria. La velocidad inicial es 30 metros entre segundo. La altura es 80 metros. Vamos a calcular el tiempo de vuelo, que en este caso sería t. Como la aceleración de la gravedad se grafica por medio de un vector hacia abajo, en la fórmula llevaría signo negativo. Usamos la tercera ley vectorial. Más menos h es igual a más menos velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Como la altura es un vector hacia abajo, le colocamos signo negativo en la ecuación. Vamos a tener menos h más la velocidad inicial sería signo positivo porque es un vector hacia arriba, multiplicado por el tiempo menos la aceleración de la gravedad dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Reemplazando datos, tenemos menos 80 es igual a 30 multiplicado por t menos 10 dividido entre 2 por el tiempo elevado al cuadrado. Desarrollando, nos queda menos 80 es igual a 30t menos 5 por t elevado al cuadrado. Pasamos todo al primer miembro de la ecuación. Vamos a tener que ordenar en forma descendente. 5 por t cuadrado menos 30 por t menos 80 es igual a 0. Simplificando, sacamos quinta toda la ecuación, nos va a quedar t cuadrado menos 6t menos 16 es igual a 0. Factorizando por el método del aspa, descomponemos t por t y al menos 16 lo descomponemos como menos 8 multiplicado por más 2. Y aquí obtenemos dos respuestas, que el tiempo es menos 2 segundos, lo cual no se acepta, el tiempo nunca es negativo. Y la otra respuesta es que el tiempo es igual a 8 segundos. Entonces, la clave sería la alternativa E. Problema número 12 de lanzamiento vertical y caída libre.
Un árbitro de fútbol lanza verticalmente hacia arriba una moneda con una velocidad v. La moneda sube y baja impactando con el césped con una velocidad 2v. En este caso se recomienda usar una ley vectorial. La aceleración de la gravedad se va a considerar como 10 metros entre segundo al cuadrado. La moneda fue lanzada desde una altura de 1,35 metros. El punto de partida se va a considerar desde la mano del árbitro. Trazamos un vector hacia abajo. Recuerden que la altura es un vector trazado desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Este vector sería negativo en la fórmula. Usamos una ecuación vectorial en toda la trayectoria. Apuntamos datos. La velocidad inicial es igual a v. La velocidad final es igual a 2v. La altura es igual a 1,35 metros. Como la aceleración de la gravedad se grafica por medio de un vector dirigido hacia abajo, entonces llevaría signo negativo en la fórmula. Usamos la segunda ley vectorial según los datos. Más menos velocidad final, todo elevado al cuadrado va a ser igual a más menos velocidad inicial, todo elevado al cuadrado, menos 2 veces la aceleración de la gravedad multiplicado por más menos la altura h. Ponemos los signos para cada una de estas magnitudes vectoriales. La velocidad final llevaría signo negativo porque es un vector hacia abajo. La velocidad inicial, signo positivo, es un vector hacia arriba. La aceleración de la gravedad siempre lleva signo negativo. Y la altura, como es un vector hacia abajo, le ponemos signo negativo. Reemplazamos los valores. Vamos a tener menos 2b todo elevado al cuadrado. Esto es igual a b cuadrado menos 2 multiplicado por 10, que es la aceleración de la gravedad, por menos 1,35. Operando, vamos a tener el primer miembro de la ecuación 4b cuadrado. Esto es igual a b cuadrado. Menos por menos nos da más. Y vamos a tener entonces ahí más 2 por 13,5. B cuadrado, que está en el segundo miembro, pasa al primer miembro y nos va a quedar 3b cuadrado igual a 27. Y de acá se concluye que b es igual a raíz cuadrada de 9. Esto es igual a 3. Entonces la velocidad con que fue lanzado la moneda es de 3 metros entre segundos. La clave sería la alternativa C. Problema número 2. Este es un movimiento compuesto. La fórmula práctica para hallar el tiempo que nos piden sería con los tiempos que nos dan como datos. En el numerador tenemos el producto del tiempo t1 por el tiempo t2 y en el denominador la suma de estos tiempos. Pero hay que demostrar de dónde sale esta fórmula, para lo cual vamos a tener que trabajar por partes. Primer caso, el hombre camina sobre la escalera en reposo y demora en llegar a la parte superior 90 segundos. Entonces, la velocidad de la persona, en este caso, se calcularía dividiendo el espacio E entre el tiempo T1. Segundo caso, el hombre está en reposo y la escalera está en movimiento. El tiempo que demora en llegar a la parte superior, en este caso, es 60 segundos. La velocidad de la escalera va a ser igual entonces al espacio E dividido entre el tiempo T2. Tercer caso, el hombre camina sobre la escalera en movimiento. En este caso se va a sumar la velocidad de la escalera más la velocidad de la persona. Nos piden hallar el tiempo que demora en llegar a la parte superior. Entonces, en este caso, usando el triangulito, el tiempo es igual a espacio entre la velocidad de la persona más la velocidad de la escalera. Reemplazamos los datos de los gráficos anteriores. Vamos a tener que el espacio E dividido entre la velocidad de la persona, que es E entre T1, más el espacio E dividido entre el tiempo T2. Simplificamos E. Al simplificar las letras E nos va a quedar la unidad. Vemos en la pantalla cómo nos queda la ecuación. Resolvemos quebrados. En el denominador vamos a tener T1 más T2 dividido entre T1
por T2. Aplicamos producto de medios, producto de extremos. T1 por T2 va a pasar al numerador y vamos a tener que el tiempo T va a ser igual a T1 por T2 dividido entre T1 más T2. Estamos demostrando con esto entonces la fórmula práctica que se dio al principio. Reemplazamos datos. T1 es igual a 90 multiplicado por T2, que es igual a 60. En el denominador vamos a tener T1 más T2, eso sería 150. Simplificamos, un 0 en el numerador, un 0 en el denominador. Dividimos 60 entre 15, eso nos va a dar 4. Y al final nos queda 9 por 4. Eso sería 36. Entonces el tiempo T que nos piden es 36 segundos. La clave sería la alternativa E. Problema número 5 de movimiento parabólico. Ampliamos nuestra gráfica. Para hallar el desplazamiento horizontal X, solo debemos multiplicar la velocidad horizontal por el tiempo de vuelo. Entonces, en la gráfica hay que descomponer la velocidad inicial que nos dan como dato, que es 105 metros entre segundo, en función al ángulo de 53 grados. Acá se cumple que 105 es 5 por 21. En el eje Y vamos a tener 4 por 21. Y en el eje X la velocidad horizontal sería 3 por 21. Eso nos da 63 metros entre segundo. Ya con este dato es suficiente para hallar la respuesta. Trabajando solamente en el eje X, el desplazamiento horizontal X va a ser igual a la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo de vuelo. Reemplazamos los datos. X va a ser igual a 63 multiplicado por 21. Entonces, X sería igual a 1323 metros. La clave sería la alternativa D. Problema número 6 del movimiento parabólico. Primero, se va a descomponer la velocidad inicial del lanzamiento, que es 60 metros entre segundo. En función al ángulo de 53 grados, se va a determinar cuál es la velocidad horizontal en el eje X y la velocidad vertical inicial en el eje Y. Hay que tener en cuenta que la velocidad horizontal es constante, no cambia. Entonces, hacemos un nuevo gráfico. En este gráfico, en el punto inicial de lanzamiento, se está descomponiendo el vector velocidad. En el eje Y, la velocidad inicial vertical es de 48 metros entre segundo y en el eje X, la velocidad horizontal es igual a 36 metros entre segundo, tomando en cuenta el triángulo rectángulo de 53 y 37 grados. Como la velocidad horizontal no cambia, se mantiene constante, cuando el proyectil suba, el ángulo de inclinación disminuye, en este caso a 45 grados. La velocidad horizontal sigue siendo 36 metros entre segundo y como en este triángulo se cumple que los catetos deben ser iguales, la velocidad vertical final sería 36 metros entre segundo. Asumiendo la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado, vamos a utilizar signo negativo para la aceleración de la gravedad en la fórmula escalar que se va a utilizar. Trabajamos solamente en el eje Y. La velocidad inicial vertical es de 48 metros entre segundo, según la gráfica. La velocidad vertical final sería igual a 36 metros entre segundo. Y vamos a hallar el tiempo en que el proyectil demora en ir desde el punto inicial hasta el punto final. Usamos la primera ley escalar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Reemplazamos datos, vamos a tener 36 es igual a 48 menos 10 multiplicado por el tiempo t. Operando, 10t va a ser igual a 12. El 10 baja a dividir al otro miembro de la ecuación y tenemos que el tiempo t es igual a 1,2 segundos. La clave sería la alternativa A. Problema número 8 del movimiento parabólico. Una pelota se arroja en dirección horizontal a 30 metros entre segundos desde el techo de un edificio. Hacemos la gráfica.
La velocidad horizontal no va a cambiar. En cualquier punto de la trayectoria se va a tener que es 30 metros entre segundo. Consideramos la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado. En el eje Y, la velocidad vertical inicial sería 0. Vamos a hallar la velocidad vertical final después de un tiempo igual a 4 segundos. Teniendo esta velocidad final, ya podremos hallar la velocidad total por medio de Pitágoras. En el eje Y tenemos como dato que la velocidad inicial es 0. La velocidad final es lo que vamos a calcular. El tiempo de caída es de 4 segundos. Y como el cuerpo está de bajada, se va a considerar la aceleración de la gravedad con signo positivo en la ecuación escalar. Usamos la primera ley escalar. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración de la gravedad multiplicado por el tiempo. Simplificamos, como la velocidad inicial es 0, y nos va a quedar que la velocidad final es igual a 10 multiplicado por 4, que este es el tiempo que demora en caer. Multiplicando, la velocidad final sería igual a 40 metros entre segundo. Esta velocidad final entonces nos va a permitir hallar la velocidad total en el punto final. En la gráfica se cumple el 3K, el 4K y el 5K. Recuerden que para hallar la velocidad total se aplica Pitágoras. En conclusión, tenemos que la velocidad total de esta pelota después de 4 segundos es 50 metros entre segundo. Entonces la clave sería la alternativa D. Problema número 11 de movimiento parabólico. Este problema ya es de mayor nivel. Consideramos la aceleración de la gravedad 10 metros entre segundo al cuadrado. Ampliamos la gráfica. Vamos a notar que el ángulo formado entre la horizontal y el vector velocidad inicial de lanzamiento es de 53 grados. Según el triángulo y rectángulo, como nos dicen que la velocidad inicial es de 100 metros entre segundo, esto sería 5 por 20. La velocidad horizontal sería igual a 3 por 20, eso nos da 60 metros entre segundo. Y la velocidad vertical inicial de lanzamiento sería 4 por 20, eso nos da 80 metros entre segundo. Aquí se cumple el triángulo 3, 4 y 5. El espacio horizontal E lo señalamos en la gráfica y el vector altura se traza desde el punto de partida hasta el punto de llegada, lo graficamos en dirección hacia arriba. Teniendo en cuenta el tiempo t, se recomienda usar acá una ecuación vectorial para el eje y debido a que la pelota sube y baja. En el eje x solamente vamos a tener que el espacio es igual a la velocidad horizontal multiplicado por el tiempo. Eso es igual a 60 por t. En el eje y usamos una ecuación vectorial, como el cuerpo sube y baja. Según los datos que tenemos en el eje Y, usamos la tercera ley vectorial. La altura, como es un vector hacia arriba, se coloca con signo más. La velocidad inicial también es un vector hacia arriba, se coloca con signo más. Y la aceleración de la gravedad con signo negativo. Reemplazamos los datos. H va a ser igual a 80, que esta es la velocidad vertical inicial en el eje Y, multiplicado por t menos 10 dividido entre 2 por el tiempo al cuadrado. Desarrollando tenemos que h es igual a 80 multiplicado por t menos 5 por t al cuadrado. En el triángulo rectángulo con ángulo de 37 grados, se nota claramente que la tangente de 37 grados va a ser igual a h dividido entre e. Como ya tenemos los valores de h y de e, reemplazamos. En el numerador tenemos 80 por t menos 5t cuadrado entre 60 por t. La tangente de 37 grados es igual a 3 cuartos. Resolviendo la ecuación simplificamos el tiempo t.
en el primer miembro de esta ecuación y nos va a quedar 16 menos t sobre 12 es igual a 3 cuartos. Seguimos simplificando, sacamos cuarta al denominador del segundo miembro, cuarta al denominador del primer miembro, ahí nos quedaría 3. Este 3 pasa a multiplicar al segundo miembro de la ecuación y luego tendríamos 16 menos t es igual a 9. De aquí el tiempo es igual a 7 segundos. Con este tiempo ya podemos hallar el espacio E. El espacio E es igual a 60 por 7, esto da 420 metros. En el triángulo rectángulo formado se cumple que este cateto es 4K, eso sería 4 por 105, y la distancia que nos piden sería 5K. Entonces la distancia sería 5 por 105 y eso nos da 525 metros. La clave sería la alternativa